gesta de Esther y de Mardoqueo como un ejemplo en situaciones de crisis. ¿Por qué razón? Porque cuando se le destruye a los judíos en el año 70 de Cristo el templo, desde luego los judíos quedaron expatriados, los judíos quedaron abandonados, los judíos perdieron el sentido de dirección religioso. ¿Y qué fue lo primero que vino a la memoria? Una similitud. Los tiempos de Esther y de Mardoqueo. Vivieron la misma experiencia. Estaban expatriados, estaban abandonados, estaban entregados a la desgracia, pero allí se comportaron como judíos verdaderos, porque Esther estaba casada con un rey pagano, pero ella seguía observando las prácticas judías. Y Mardoqueo era un hombre de prestigio dentro del imperio persa, pero seguía siendo ¿qué? Judío. Un judío devoto. Entonces, desde luego, después del 70, el libro de Esther empezó a adquirir relevancia porque veían en la historia de Esther, óigame, una esperanza, porque los judíos se habían quedado en la inopia. Ahora, desde luego, los cristianos, por el otro lado, han tenido también su aversión, su postura en contra del libro de Esther. Y dicen que es un relato muy vago, que es muy superficial, que realmente no tiene mucho valor religioso. Y usan el mismo argumento también, que el nombre de Dios está ausente, que en el Nuevo Testamento nadie cita el libro de Esther para nada, que está ausente inclusive de las listas antiguas de los libros del Antiguo Testamento, pues el libro de Esther no aparece, que su interés es presentar la base histórica de la fiesta del Purim, pero que a fin de cuentas la fiesta del Purim no fue aceptada ni considerada en el calendario cristiano, como por ejemplo nosotros acabamos de celebrar el domingo pasado la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía, y la celebramos, claro, con una interpretación distinta, pero la celebramos. Celebramos la fiesta de la Pascua con una interpretación distinta. Jesús es el Cordero inmolado de la Pascua, pero la celebramos. Pero la fiesta del Purim no hay nada que en el pensamiento cristiano lo pueda relacionar. Entonces, desde luego, con estos argumentos, los cristianos empezaron a despachar su poco interés en el libro de Esther. Y sobre todo los cristianos del Oriente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia, no? Que el cristianismo se dividió en Oriente y Occidente. Pues los cristianos de Oriente, los que son los cristianos más antiguos, pues esos cristianos de Oriente no le prestaron mucha atención al libro de Esther. Pero desde luego empezaron a mirarlo posteriormente al siglo IV con cierta simpatía. Ahora, los cristianos de Occidente aceptaron el libro de Esther para el siglo IV. Ya en el siglo IV, pues desde luego había una apertura dentro del marco cristiano. Los cristianos que estaban en mejor disposición de hacer vínculos con los imperios. Y desde luego esta es la historia de un imperio. Aquí está vinculado un imperio. Por lo tanto, había como cierta disposición, ¿no? Pues para poder negociar historias que demarcaran la intervención soberana de Dios en medio de las circunstancias de los imperios. Ahora, dijimos ya ahorita que en el Corán no hay fragmentos de Esther. Por lo tanto, eso también creaba esa indisposición contra Esther. Entonces, que aquí no aparece nada por ningún lugar. Esther es un libro que viene arrastrándose por ahí, pero no hay nada que sirva de relación, que pueda comparar y contrastar. Así es que encontraron también otra objeción, y es que en el Corán aparecen todas las fiestas judías del Pentateuco, pero no aparece la fiesta del Purim. Desde luego no va a aparecer la fiesta del Purim en el Corán, porque esta experiencia babilónica y persa es una experiencia
que más o menos está metida entre el siglo V, entre el siglo IV antes de Cristo, y el Corán es mucho más antiguo, pues no puede aparecer. Pero desde luego se usa el argumento y se dice, no aparece aquí, no hay por qué considerarlo. Ahora, la razón de ser del libro de Esther es la historia de la salvación de los judíos bajo esa crisis en el imperio persa, para decir, señores, no todo fue miel sobre hojuelas. Ellos nos liberaron, pero hubo un remanente de judíos que nos quedamos acá y nos hicieron la vida difícil. Dios intervino en nuestro favor. Pero por el otro lado es afirmar la fiesta del Purim. Y desde luego la pregunta es, ¿y qué es la fiesta del Purim? Pues mire, Josefo dice que la fiesta del Purim se celebraba los días 14 y 15 del mes de Adar. El mes de Adar es entre febrero y marzo, por ahí, ¿verdad? Conmemora la salvación de los judíos en el tiempo de Mardoqueo. O sea, los judíos pudieron haber terminado como terminaron 6 millones de ellos con Hitler. Pues los judíos pudieron haber corrido la misma suerte con Amán. Pero gracias a Mardoqueo y Esther. Ajá. Hay un dato histórico en la historia de Esther, y es que cuando el rey coge a Amán, sí, lo tantea igual que lo tantearon a David, de la misma forma. Género literario. Vamos a llegar ahí. Eso es interesante. Y qué bueno porque lo menciona. Porque desde luego, cuando lleguemos al autor, ¿quién fue el autor? Que no sabemos quién fue, pero por lo menos podemos conocer qué intenciones tenía. Una de las intenciones que vamos a descubrir es que este autor miró al Antiguo Testamento para narrar esta historia, novela o historia, pero miró hacia allá. Entonces, desde luego, agarra el contexto histórico de Israel pasado. Por eso es fácil. O sea, yo no estoy diciendo una herejía cuando digo que Esther es considerada dentro de esta novela un Moisés. ¿Por qué? Porque el escritor de esta historia agarró del pueblo de Israel eventos históricos y entonces planteó la historia en analogía a las historias pasadas. Y eso dentro del género literario, pues, es acepto. O sea, las gestas liberadoras de unos pueblos se pueden convertir en historias liberadoras de otros y en estímulos. De hecho, la bandera nuestra y la de Cuba solamente la altera los colores invertidos. Y desde luego eso pone de manifiesto ¿qué cosa? Que las gestas liberadoras de unos pueblos se pueden convertir en ¿qué? En analogía para otros pueblos y ver y decir, mira, pues nosotros también podemos considerar y pensar en la forma y manera como estos pueblos se liberaron. ¿Está pasando actualmente? ¿Ah? ¿Está pasando actualmente? Sí. ¿Con Venezuela? Está pasando con Venezuela, desde luego. Yo estuve hablando con un pastor venezolano el domingo y me dice, pastor, ya hacemos fila para comprar, ya nos asignan libras de carne para la semana y para el mes. Entonces empezó a relatar, me digo, pero es que yo he oído esta historia antes. Me dice, sí, claro que la he escuchado antes, estamos en la misma experiencia. Y mira, es interesante, ¿eh? Pues una referencia obviamente no entremos en la política, simplemente es la referencia de una experiencia política de un país ha servido de referencia a otro país con un señor que está en ese país que no se sabe si, ¿verdad? No entramos en ese dato, pero ahí está la evidencia sobre ese particular. Así que lo veamos en la historia de Esther
pues es legítimo, porque el autor del libro de Esther